¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Barragán Díaz y en esta tarde veremos el mensaje que lleva por título Identidad y marcas de un verdadero creyente. Y esto lo tomaremos de la epístola primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Como introducción, para adentrarnos a esta epístola, debemos recordar que el apóstol Pablo, quien había establecido la iglesia de Éfeso al principio de su tercer viaje misionero, permaneció en esa iglesia cerca de 3 años. Al término de este viaje, advirtió a los ancianos en Éfeso que posiblemente se levantarían falsos maestros que pretenderían hacer daño a la iglesia. Esto está en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Y esto aconteció. Así que al escuchar los problemas que estaban ocasionando los falsos maestros, como lo es la falsa doctrina, el desorden en la adoración, planeó volver a visitar la iglesia y escribió estas instrucciones a quien estaba ministrando la iglesia en Éfeso. Esto es Timoteo, es decir, Timoteo. Timoteo es el que se encontraba en aquella iglesia. Desafortunadamente, el andar de los falsos maestros es un continuo estar al acecho. No solamente ellos se fueron hacia la iglesia que estaba en Éfeso, también hicieron de las suyas en la iglesia que estaba en Corinto. Vemos que ahí está en 2 de Corintios 11:4, o también la iglesia que estaba en Galacia con los Gálatas. Eso está en Gálatas 1:6. Como les mencioné, Timoteo se encontraba ministrando en la iglesia de Éfeso cuando Pablo le escribió la carta, y el apóstol Pablo se encontraba probablemente en Macedonia, aproximadamente en el año 64 después de Cristo. La finalidad de esta epístola es enseñar la buena instrucción. Y ahora, teniendo este preámbulo, vamos a conocer la identidad de un verdadero creyente. Fíjense, versículo 1 dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Algo interesante de recalcar del apóstol Pablo es que si recordamos un poco de su biografía, antes de ser creyente, pues sabemos de que él fue un miembro de la tribu de Benjamín, fue fariseo. Esto está en Filipenses 3:5. Fue alguien que pertenecía al Sanedrín, ¿verdad? Y también fue un discípulo de uno de los rabinos más célebres de su época, es decir, Gamaliel. Esto está en Hechos 22:3. Posteriormente, la escritura en el libro de Hechos nos relata su conversión en el capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26. Y ahora, pese al currículum que traía el apóstol Pablo, pues él no se presentó usando sus credenciales humanas. Él se presentó a sí mismo como un apóstol, es decir, como un delegado, como un enviado, como un encomendado. Y esto no lo hizo con la idea de ensalzarse. Simplemente él se presentó de una manera en la que Dios lo había establecido para su servicio. Uno podría pensar, pues es que suena que como que es prepotente, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta esto, que el mismo apóstol Pablo, mientras pasaba tiempo de comunión con el Señor a lo largo de su vida, él cada vez como que se denigraba a sí mismo. Y esto está en esta misma epístola, capítulo 1, versículo 15. Fíjense cómo se veía a sí mismo como el peor de todos. Dice así: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Entonces, como tal, su presentación es para afirmar su autoridad apostólica. Sencillamente se ve a alguien que acata las órdenes, porque dice por mandato de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Así es como lo ve. Dice apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador. D. Guthrie
dice acerca de este pasaje: nunca puede, en realidad, olvidar que es un hombre bajo órdenes. Entonces tengamos muy presente eso, que él era un hombre bajo órdenes. Ahora, notemos que cuando el apóstol Pablo se refiere al remitente, ya habla en sentido plural, porque ya luego dice de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Allí se está asumiendo que a quien va dirigida la carta, pues comparten la misma fe, ¿verdad? Y en efecto, nuestro Salvador, del griego soter, que significa libertador, redentor, salvador. El apóstol Pablo sabe que Dios lo salvó de sus pecados. Y de igual manera, sabemos que en Cristo Jesús tenemos nuestra esperanza. Esto es, que realmente esperamos algo seguro. Todos los que profesamos creer en Cristo, sabemos que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestra esperanza. Todo aquel que viene a Cristo comparte este mismo sentir, esta misma pertenencia, es nuestra identidad como creyentes. Así que ahí está el principio número 1 como identidad. El verdadero creyente comparte un mismo sentir con Dios. El Señor es nuestro Salvador y en Él tenemos nuestra esperanza certera. Esto nos lleva a realmente preguntarnos si realmente Cristo me ha salvado, si Él es mi Señor y si en Él tengo mi esperanza. Ahora bien, ya que hemos conocido quién es el emisor, conozcamos quién es el remitente. Dice versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Timoteo fue llevado a Cristo por Pablo en su primer viaje a Listra. Esto está relatado en Hechos, capítulo 16, versículo 1. Y si se dan cuenta en este versículo, también habla de nuestra identidad como creyentes, porque habla de, igual en sentido plural, que Dios es nuestro Padre y que Cristo Jesús es nuestro Señor. Es decir, alguien que tiene autoridad sobre nosotros. Y ahora bien, fíjense que el peso que tenía el apóstol Pablo, pues sí era alguien que pues uno podrá considerar, pues él es superior a mí, ¿verdad? Pero fíjense cómo él en sus saludos pues tiene un buen afecto hacia el hermano Timoteo, porque le dice: la gracia, la misericordia y la paz estén contigo, ¿verdad? Con Timoteo. Y eso es algo bonito. La gracia es el favor, la buena voluntad hacia alguien, la misericordia, la paz. Aquí sencillamente, como dice el hermano Charles Spurgeon, pero antes de eso, pues vemos el aprecio que tiene un hermano hacia otro hermano. Pero algo que me llamó mucho la atención es lo que dice Charles Spurgeon. Fíjense, cuando Pablo escribe a una iglesia, le desea gracia y paz, pero a un ministro le desea gracia, misericordia y paz. Necesitamos más misericordia que el resto de los cristianos. Tenemos mayores responsabilidades y en consecuencia podríamos caer con más rapidez en un pecado mayor. Y luego dice que es verdadero, ¿verdad? Verdadero hijo. Y esto quiere decir que es auténtico, que es genuino. Fíjense que es algo también que nos lleva en la práctica a examinarnos. Sabemos que Dios conoce nuestro corazón, pero en efecto, un árbol de limones va a dar limones. Entonces, algo que nos podría realmente llamar la atención es si lo que los demás ven en nosotros, si hermanos maduros pueden decir lo mismo que el apóstol Pablo dijo hacia el hermano Timoteo. Es decir, podría decir un hermano maduro acerca de mí:
Ricardo es un verdadero hijo de Dios. Gerardo es un verdadero hijo de Dios. Israel es un verdadero cristiano. Francisco es un verdadero creyente. Que lo afirmen, realmente eso también es de que nos cheque. Bueno, ahora que ya hemos conocido la identidad de un verdadero creyente, veamos las marcas de un cristiano. Y para eso dice en el versículo 3, tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaras atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de avanzar el plan de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Sencillamente, pues un creyente va a estar presto a recibir la instrucción, a recibir esas órdenes. Y en este caso, pues ya estaban los falsos maestros haciendo de las suyas, y eso es algo que se verá más adelante. Pero la idea es no prestar atención a lo que dicen pues estos falsos maestros. Pues gracias y pues gloria a Dios. Pues oremos. Pues gracias, Señor, por tu palabra, Padre, por tu identidad que nos das por medio de tu palabra, Señor, que nosotros la podamos apropiar a nuestras vidas y pues, Señor, que podamos hacer frente a lo que pues viene, Señor, en cuestión de también de defender pues tu palabra ante falsos maestros. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.